Hubo un tiempo en este país donde el poder no se medía en simples cuentas de banco, se medía en horizontes. Te hablo de una época donde el apellido que llevabas determinaba si nacías para mandar o para agachar la cabeza hasta el día de tu muerte. Un México que ya no existe, pero que dejó sus fantasmas encerrados en haciendas en ruinas, en palacios de cantera que hoy son museos fríos, y en vías de tren oxidadas que la maleza se tragó hace mucho. No te voy a contar la historia de los libros de texto, esa que nos hicieron memorizar en la primaria. Te voy a contar la neta, la historia de las familias que no solo eran ricas, sino que literalmente eran dueñas de este país. Familias que respiraban un aire distinto, que comían en vajillas traídas de Europa mientras el pueblo entero sobrevivía con frijoles y tortillas duras. Dinastías que creyeron que su poder iba a durar para siempre y que terminaron hechas polvo. Si nos vamos al norte, al Chihuahua bronco y polvoriento del Porfiriato, tenemos que hablar a fuerzas de los Terrazas Creel. Y te lo juro, no era cualquier cosa, decir Terrazas en Chihuahua era decir Dios. Esta gente no tenía terrenos, tenía feudos. Imagínate estar parado en medio del desierto, mirar hacia el norte hasta donde te alcancen los ojos, luego hacia el sur, al este, al oeste, y saber que todo, absolutamente todo lo que pisabas, le pertenecía a un solo hombre. El origen de esta locura empezó en el siglo XIX con don Luis Terrazas. Un tipo que entendió rapidísimo cómo se jugaba el juego del poder. Se metió a la política, fue gobernador varias veces, pero su verdadero negocio era acaparar tierra a lo bestia. Llegó a decirse, y no era broma, aquella famosa frase de yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Y la neta, no exageraba. Llegó a poseer más de 20 millones de hectáreas. Para que te des una idea, eso es más grande que varios países enteros de Europa. Su riqueza se medía por los bramidos de cientos de miles de cabezas de ganado que levantaban nubes de polvo en el horizonte. Tenía pueblos completos dentro de sus propiedades. La gente nacía, trabajaba de sol a sol, se endeudaba en las tiendas de raya y moría sin haber salido nunca de las tierras del patrón. El calor infernal del norte, el olor a cuero sudado, a hierro candente marcando a las vacas, ese era el aroma de su imperio. Y por si fuera poco, amarraron su poder casando a la hija de Luis con Enrique Creel, que se convirtió en el cerebro financiero de la familia. Creel no solo fue gobernador y yerno consentido, fue embajador en Estados Unidos y secretario de Relaciones Exteriores con don Porfirio Díaz. De pronto, los Terrazas Creel ya no solo mandaban en el desierto, mandaban en los pasillos de Palacio Nacional. Controlaban bancos, minas, el comercio en la frontera con los gringos y las rutas de los trenes. Eran intocables. Mientras el campesino chihuahuense vivía en chozas de adobe con piso de tierra, soportando heladas en invierno y un sol de plomo en verano, ellos brindaban con champaña francesa. Pero como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años. Y el punto débil de esta familia era que su imperio estaba sostenido por alfileres llamados paz porfiriana. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, las cosas se pusieron color de hormiga para los Terrazas Creel. Y es que no solo representaban a los ricos, representaban todo lo que la raza quería destruir. Imagínate el terror de esta familia cuando empezaron a escuchar los rumores de que un tal Pancho Villa andaba levantando gente. Villa los odiaba con toda su alma. Los ejércitos revolucionarios entraron a sus haciendas, quemaron los registros de deudas, se robaron el ganado para alimentar a la tropa y saquearon las casonas. El olor a pólvora y a madera quemada reemplazó al perfume francés. Luis Terrazas tuvo que salir huyendo, viendo cómo su imperio de arena se le escurría entre los dedos. Murió en 1923, viejo, exiliado por un tiempo y viendo su mundo hecho pedazos. El tiro de gracia se los dio la reforma agraria. Esas llanuras infinitas fueron expropiadas y divididas en ejidos. El apellido Creel sigue por ahí, claro, pero el poder absoluto, ese de mandar sobre la vida y la muerte de miles de personas, se extinguió para siempre. Hoy, de sus grandes haciendas, solo quedan muros de adobe desmoronándose bajo el sol del norte. Pero vámonos del polvo del desierto a las calles empedradas y elegantes de la capital. Porque si los Terrazas dominaban la tierra, la familia Escandón dominaba el progreso. Y el progreso en el siglo XIX olía a carbón, a vapor y a hierro caliente. Los Escandón fueron la encarnación del México moderno.
Manuel y Antonio Escandón tuvieron una visión que los demás millonarios de su época no vieron. Entendieron que el futuro no estaba en sembrar maíz o criar vacas, el futuro estaba en conectar al país. Fueron los pioneros absolutos del ferrocarril en México. Ellos encabezaron la locura de construir la ruta de la Ciudad de México a Veracruz. Una obra de ingeniería brutal que atravesaba montañas, barrancos y selvas donde la malaria mataba a los obreros por montones. Pero el que controla esa ruta, controla el país. Por ahí entraba todo. Desde la maquinaria pesada de Europa hasta los pianos de cola, los vinos, la seda y las noticias del mundo. Los Escandón se volvieron los dueños de los tiempos y de las mercancías. Y lo hacían con una elegancia que daba miedo. No andaban presumiendo cargos políticos en los periódicos. No lo necesitaban. Su poder era tan pesado que se sentaban a negociar de tú a tú con presidentes, ministros y con los banqueros más feroces de Londres y Nueva York. Durante el Porfiriato, su apellido era sinónimo de aristocracia urbana. Eran los reyes del Jockey Club, en la famosa Casa de los Azulejos. Caminaban por la calle de Plateros respirando el humo de los puros importados, sabiendo que cada tren que pitaba a lo lejos les estaba llenando los bolsillos de oro. Pero el ferrocarril, ese monstruo de acero que los hizo inmensamente ricos, fue su misma condena. Cuando reventó la revolución, los trenes dejaron de llevar mercancías finas y empezaron a llevar cañones, caballos y tropas pelonas. Las vías que los Escandón construyeron con tanto sudor ajeno fueron dinamitadas. Los trenes fueron secuestrados por zapatistas y carrancistas. El sonido del silbato del tren ya no anunciaba dinero, anunciaba muerte y plomo. A diferencia de los Terrazas, la caída de los Escandón no fue a balazos ni con linchamientos. Fue una muerte lenta, una caída silenciosa. El México que salió de la revolución, ese México nacionalista y bronco, ya no necesitaba a los intermediarios elegantes del Porfiriato. Sus acciones se diluyeron, sus contratos se cancelaron y el Estado terminó absorbiendo las redes ferroviarias. No desaparecieron de la faz de la tierra, pero pasaron de ser los dueños del progreso a ser simples mortales. Una irrelevancia progresiva que duele más que la bancarrota. Pero si queremos hablar de verdaderos linajes, tenemos que irnos mucho más atrás. Antes de los trenes y antes de Don Porfirio. Vámonos a las entrañas mismas de la tierra, al México colonial, a la Nueva España, donde el verdadero rey era la plata. Ahí es donde entra la dinastía de los Fagoaga. Y te advierto, esta gente jugaba en otra liga. Su historia empieza en el siglo XVII, en las minas húmedas, oscuras y asfixiantes de Zacatecas. Imagínate el ruido ensordecedor de los picos golpeando la piedra negra, el olor a azufre, a sudor de cientos de indígenas y esclavos trabajando a la luz de las antorchas. De ahí, de ese infierno subterráneo, los Fagoagas sacaban la riqueza que sostenía a la corona española. Eran tan asquerosamente ricos que no solo acumulaban lingotes. Se convirtieron en el banco no oficial del virreinato. Le prestaban dinero a la mismísima corona española. Financiaban catedrales enormes y construían palacios que hoy todavía te dejan con la boca abierta en el centro de la Ciudad de México. La corona, viendo que dependía de ellos, les otorgó el título de marqueses del apartado. Eso ya no era solo tener lana, era tener sangre azul. Caminar por las calles de la Nueva España y que la gente se quitara el sombrero y agachara la mirada al ver pasar su carruaje. Vivían rodeados de terciopelo rojo, plata labrada y criados que no hacían ruido al caminar. Su mundo estaba atado a la iglesia y al rey. Creían, con esa arrogancia que da el dinero viejo, que su linaje iba a gobernar México hasta el fin de los tiempos. Pero su mayor fortaleza fue su veneno. Estaban tan amarrados al sistema español que cuando el cura Hidalgo tocó la campana en 1810, el mundo de los Fagoagas se empezó a caer a pedazos. La guerra de independencia fue un infierno de 11 años que paralizó todo. Las rutas de la plata se llenaron de bandidos y rebeldes. Las minas en Zacatecas se inundaron porque no había quien las trabajara. El sistema financiero colonial colapsó y la corona española dejó de pagar sus deudas. Cuando México nació como país independiente, los títulos nobiliarios fueron prohibidos por la ley. De repente, ser el marqués del apartado no servía ni para comprar un kilo de tortillas. Su capital dependía de privilegios que el nuevo país despreciaba. Fue una agonía larga. Las minas ya no daban, la riqueza se repartió entre decenas de herederos y el apellido se fue borrando. Hoy,
Los Fagoaga no son una familia poderosa, son solo un nombre tallado en la piedra de algún edificio viejo del centro histórico. Y hablando de sangre azul, no podemos dejar fuera a los Rincón Gallardo. Otra familia que sentía que flotaba por encima del resto de los mexicanos. Ellos también tenían su papelito firmado por el rey de España que los nombraba marqueses de Guadalupe. Pero su poder no venía de las minas oscuras, venía de la inmensidad del campo. Controlaban el altiplano mexicano. Sus tierras abarcaban lo que hoy es Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Su joya de la corona era la mítica hacienda de Ciénega de Mata. No era una granja grande, hermano, era una fortaleza. Tenía su propia iglesia, sus propias cárceles, talleres y un ejército de peones que vivían para servir al marqués. Su poder era casi feudal. Los Rincón Gallardo eran la encarnación de la aristocracia ganadera. Tenían los mejores caballos, las mejores castas de toros, y su vida transcurría entre fiestas religiosas y temporadas en sus palacios urbanos. Lograron sobrevivir a la independencia adaptándose a medias. Cambiaron la lealtad al rey por lealtad a los generales de turno. Lograron mantener sus haciendas durante todo el siglo XIX. Parecía que, pasara lo que pasara, ellos siempre caerían parados. Pero la revolución no perdonó a nadie, y menos a los que tenían la tierra acaparada. Cuando llegaron las reformas agrarias de los años 20 y 30, el gobierno les arrebató el alma. Ver cómo los topógrafos del gobierno llegaban a sus haciendas centenarias a trazar líneas y a repartir su tierra entre los campesinos, debió ser como ver morir a un hijo para ellos. Las haciendas, que alguna vez fueron el símbolo de la grandeza de los Rincón Gallardo, quedaron en el abandono. Sin tierra, sin peones y en un país que se burlaba de los títulos de nobleza, la familia se fue desvaneciendo. El abolengo no paga las cuentas, y su caída fue silenciosa, triste y definitiva. Dejaron de ser los amos de Aguascalientes para convertirse en simples ciudadanos de a pie. Pero mira, el poder en México no siempre ha sido tierra, minas o ferrocarriles. Hubo una familia que basó su poder en algo mucho más peligroso y volátil, el cerebro y las armas. Te hablo de los Mier y Terán. Esta es una historia distinta. Es la tragedia del intelectual en un país salvaje. A principios del siglo XIX, México era un caos absoluto. Golpes de Estado todos los días, lodo en las calles, traiciones y sangre. En medio de ese desmadre, brilló el apellido Mier y Terán. Su figura máxima fue el general Manuel de Mier y Terán. El tipo no era el clásico caudillo ignorante que solo sabía disparar. Era un erudito, ingeniero, matemático, militar de carrera. Era la mente más brillante de su generación. Representaba la idea de un Estado fuerte, organizado, un país que usara la ciencia y la razón en lugar de los machetazos. La familia tenía prestigio, propiedades en el noreste, y se codeaba con lo más alto de la política. Pero depender de la política en el México del siglo XIX era como construir una casa sobre arenas movedizas. Mier y Terán vio antes que nadie que el país se estaba yendo al abismo. Advirtió que Estados Unidos nos iba a robar Texas. Avisó, rogó, mandó cartas, y nadie en la capital le hizo caso. La frustración de ver a su patria destruyéndose por dentro lo consumió. La historia dice que en 1832, en un pueblo polvoriento llamado Padilla, en Tamaulipas, abrumado por la depresión y la impotencia, Manuel de Mier y Terán se vistió con su uniforme de gala, sacó su espada y se atravesó el pecho él mismo. Fue un suicidio que sonó como un grito ahogado en todo el país. Y con su muerte, se apagó la llama de su linaje. No había una fortuna descomunal para proteger, ni bancos, ni títulos de marqués. Solo había prestigio, y el prestigio en México se olvida a los 3 días. Los Mier y Terán pasaron de ser la esperanza de la República a ser un pie de página en los libros de historia. Y si de tragedias rápidas hablamos, ninguna, pero ninguna familia subió tan alto y cayó tan duro como los Iturbide. Lo de ellos no fue una decadencia de décadas, fue un chispazo que deslumbró a todos y se apagó en un parpadeo. Agustín de Iturbide fue el criollo que logró lo que ni Hidalgo ni Morelos pudieron, consumar la independencia en 1821. Por unos meses, fue el hombre más amado de México. Las campanas de las iglesias sonaban para él, las calles se tapizaban de flores a su paso. El país, asustado por su propia libertad, necesitaba un padre duro.
Y Agustín aprovechó el vacío de poder y se hizo coronar emperador de México. Imagínate la escena en la Catedral Metropolitana. Oro, incienso, mantos de terciopelo, la nobleza improvisada besándole la mano. La familia Iturbide se colocó, por decreto, por encima de todos los habitantes del país. Pasaron a ser la familia imperial. Príncipes, princesas, altezas serenísimas. El sueño húmedo de cualquier arribista. Pero México no estaba hecho para tener reyes azteca españoles. El imperio duró lo que dura un suspiro. Apenas 10 meses después, las rebeliones estallaron. El olor a incienso fue reemplazado por el olor a pólvora en las calles de la capital. En 1823, Agustín abdicó y se fue al exilio con toda su familia. Pero la ambición es una droga muy perra. Creyendo que el pueblo lo aclamaba, cometió el error más grande de su vida y regresó a México al año siguiente. Ni siquiera lo dejaron llegar a la capital. Lo arrestaron en Tamaulipas. Sin juicio justo, a rajatabla, lo pararon frente a un pelotón de fusilamiento en 1824 y lo llenaron de plomo. Su sangre manchó el suelo y selló el destino de su apellido. Los Iturbide quedaron marcados con la letra escarlata. De ser la familia imperial, pasaron a ser los apestados de la historia de México. Huyeron a Europa, se escondieron en las sombras, y el apellido que alguna vez pretendió gobernar este país por siglos, se convirtió en sinónimo de traición y fracaso. Finalmente, tenemos a los que no cayeron por las balas, ni por la guillotina, sino por el simple paso del tiempo. Las familias de la élite silenciosa, como los Cuesta Gallardo. Ellos representan a la perfección esa burbuja de cristal que fue el porfiriato. Eran dueños de haciendas perfectas, con sistemas de riego modernos, casonas en la Ciudad de México y Guadalajara. No eran políticos ruidosos, eran los administradores del dinero viejo. Su vida olía a jardines bien cuidados, a café recién tostado en las mañanas, a madera de caoba encerada. Creían que mientras ellos no se metieran en problemas, el país iba a seguir girando a su favor. Eran la clase alta que no necesitaba gritar para que le obedecieran. Pero el problema de vivir en una burbuja de cristal es que basta una piedra para romperla. Y la Revolución Mexicana fue una avalancha de rocas. Cuando el orden porfiriano colapsó, los Cuesta Gallardo no tenían ejércitos privados para defenderse, ni alianzas políticas con los nuevos caudillos. Su poder era un poder de papel, basado en escrituras y en el respeto social. Y cuando la sociedad decidió que ya no los respetaba, se quedaron sin nada. Fue un desplazamiento fantasma. No los fusilaron en masa. Simplemente, el México de los años 30 y 40 los hizo a un lado. Las ciudades crecieron, las haciendas se las comió la mancha urbana o el ejido. Tuvieron que vender sus palacios para pagar deudas, fraccionar sus tierras y mezclarse con la clase media alta. La historia de estas dinastías es el reflejo del alma de México. Un país que construye ídolos de barro gigantescos, solo para tener el placer de tirarlos a patadas unas décadas después. Terrazas, Escandón, Fagoaga, Rincón Gallardo, Iturbide, apellidos que alguna vez hicieron temblar a la gente, que mandaron construir catedrales, que trazaron las vías por donde corrió la sangre y el oro del país. Hoy, si caminas por el centro de la Ciudad de México, o por las carreteras perdidas de Chihuahua o Aguascalientes, todavía puedes sentir su presencia. Están en las cornisas desgastadas, en los techos hundidos de las exhaciendas, en el frío de las paredes de cantera. Nos recuerdan que en este país, el poder absoluto es una ilusión que se paga muy caro. Que nadie, por más millones o títulos que tenga, es invencible frente a la fuerza brutal del tiempo y de la memoria de un pueblo. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete, porque la próxima vez que camines por esas calles antiguas o pises la tierra suelta de algún pueblo olvidado, sabrás que estás caminando sobre los restos de imperios caídos. Me gustaría leerte allá abajo, en los comentarios. ¿Conoces alguna hacienda en ruinas cerca de donde vives? ¿Has escuchado las historias de los abuelos sobre aquellos patrones que lo controlaban todo? Cuéntamelo todo, porque al final del día, las piedras no hablan, nosotros sí.